En esta tarde tenemos a un invitado de la casa, Eduardo Naranjo. Él es abogado especialista en Derecho Administrativo y Constitucional, docente universitario y actualmente hace parte del grupo de la Subdirección de Asuntos Comunales. Eduardo, bienvenido. Yo no sabía que su merced era docente y hoy tenemos una clase fundamental porque queremos saber las diferencias entre asambleas presenciales, virtuales prácticamente y mixtas. Los asuntos clave que debe conocer la ciudadanía para entender la diferencia de estos tres tipos de asambleas. Muy buenas tardes a toda la comunidad que reside en Propiedad Horizontal. Bienvenidos a este espacio que es de ustedes y con mucho gusto, Dianita, voy a estar presto a absolver todas las inquietudes que tengan respecto a este tipo de asambleas presenciales y no presenciales. Por supuesto que sí. Edward, hablemos un poco acerca de las asambleas no presenciales, porque ya hemos hablado mucho de las asambleas presenciales, su metodología, su citación y su desarrollo. Hablemos de los conjuntos que deciden realizar estas asambleas de manera no presencial. Claro, con gusto, Diana. Miren, si nosotros nos orientamos por el decreto 398 del año 2021, podemos identificar tres clases, tres formas de hacer asambleas: presenciales, no presenciales y mixtas. Este mismo decreto, Diana, nos indica que las asambleas no presenciales y las mixtas se les agotará el mismo procedimiento que se utiliza para hacerlas presenciales. Entonces, uno de los primeros pasos que debe hacer todo administrador y que es un requisito sine qua non en este sentido para la convocatoria es darle estricto cumplimiento al parágrafo del artículo 39 de la Ley 675, en el sentido de que él debe tener un libro de copropietarios para saber a quién va a convocar. En ese sentido, él tiene que basarse en ese libro para convocar de manera individual a cada uno de los propietarios, independientemente que viva o no viva en el conjunto. ¿Por qué? Porque si no convocamos, o como hacen algunos administradores de propiedad horizontal, que teniendo en cuenta que el copropietario no vive en el conjunto, están convocando a los administradores, a los arrendatarios, y los arrendatarios, pues entonces nos va a generar una ilegalidad dentro de la convocatoria y de pronto se nos va a dañar el ejercicio. Igualmente, un requisito sine qua non que tiene que hacer, lo repito y le hago énfasis en ese sentido, es que las convocatorias que hagan los administradores de propiedad horizontal por cartelera no sirven, o sea, es ineficaz y nos va a generar traumatismos también en el desarrollo de la misma. Potencialmente en estos dos tipos de ejercicios, si los administradores siguen dando vía libre en ese sentido, pues estamos expuestos a que cualquier copropietario, dentro de los 2 meses siguientes a la realización de la asamblea, nos impugne esas decisiones que queden contenidas en acta y tengamos inconvenientes. De ahí para acá, pues seguidamente y dentro del debido proceso, tenemos que ceñirnos por lo que diga el artículo 39 de la Ley 675 del año 2001. Eduardo, mucha gente piensa, bueno, en mi conjunto nos están haciendo una consulta vía correo, si queremos que sea presencial o no presencial. ¿Cuál es el mecanismo adecuado para que los conjuntos decidan cómo hacer su asamblea? En este momento, pues por la resolución 304 del Ministerio de Salud, nos encontramos todavía en emergencia sanitaria hasta el 31, hasta el final del mes de abril. Y en ese sentido, la resolución 777 deja a disposición del administrador para que él sea el que decida cuál es la forma en que va a convocar a sus copropietarios para hacer dicha asamblea. Si lo va a hacer presencial, se le recomienda que dé estricto cumplimiento a la resolución 777 que nos habla de los protocolos de bioseguridad, y si cumple esto, pues ténganlo por seguro que no vamos a tener inconveniente. Hay que revisar que todos los copropietarios presenten el carnet de vacunación, que tengan aireación, una aireación permanente, lavado de manos, en fin, todas estas situaciones. Pero en este momento, pues no vemos inconveniente en que la modalidad de la asamblea que se vaya a hacer, no importa la que sea, siempre y cuando estemos en ese sentido protegidos y cumpliendo las recomendaciones de la resolución 777. Digamos que este tema de la virtualidad fue un tema que básicamente se empezó a usar
por la pandemia. Ahora pasada la pandemia, es posible seguirlo haciendo. O sea, los conjuntos pueden llegar a decidir que prefieren sus asambleas virtuales, dependiendo de la votación pues, que ellos tengan dentro de su propiedad horizontal. Eh, claro que sí, Joana. De todas maneras, es un adelanto respecto a la forma y el procedimiento que se estipuló en el decreto mencionado para desarrollarlas. Pero las asambleas no presenciales ya están establecidas en el artículo 42 de la ley C-75, sino que no se había presentado una situación como esta de emergencia y entonces no había necesidad o nunca se utilizó, pero siempre ha estado ahí. Gracias a Dios se logró reglamentar mucho mejor su ejercicio y yo creo que personalmente desde el IDEPAC la seguimos recomendando porque son reuniones más ejecutivas, reuniones que nos va a facilitar que todos participemos, deliberemos y tomemos cartas en el asunto. Eduardo, ya hablamos acerca de las asambleas presenciales, no presenciales, pero también es importante mencionar que existen las asambleas mixtas que se realizan de ambas maneras, pero simultáneamente. ¿Aplican las mismas reglas que las presenciales y las virtuales para aquellas que se realizan de manera mixta, es decir, con personas que se encuentran presentes en un salón, pero también otras que se conectan desde algún medio digital? Sí, claro, Diana. Precisamente podemos decir que el decreto 398 del año 20 reformó la ley C-75 en ese aspecto y creó las asambleas mixtas, porque estas no existían, estas sí no estaban contenidas en la ley C-75 y en ese sentido pues ha impulsado y también ha facilitado en esta época que nos encontramos de emergencia sanitaria la realización de las mismas. Y es válido porque inclusive el mismo decreto no habla de un porcentaje en presencial y otro porcentaje en virtual, sino que simplemente nos deja a la deriva que los que tengamos los medios para conectarnos hagámoslo y los que nos guste hacer la presencialidad lo hagamos en el espacio, de tal manera pues que lo importante al final es que todos participemos, todos nos conectemos, podamos deliberar, que es la esencia de este tipo de asambleas ordinarias, porque acá al hacer un examen del estado de la propiedad horizontal, ese es el ejercicio, que todos participemos, esa es la esencia y en ese sentido también es bienvenido este sistema de esta nueva clase de formas de hacer asambleas. Eduardo, me llama la atención un tema y es en las asambleas tanto mixtas como virtuales, el tema de la protección de datos que se debe tener para los copropietarios en la manera en la que se realiza la citación. ¿Cómo aplica esa protección de datos para aquellos que pueden llegar a preocuparse por este tema de la citación virtual? A ver, Diana, mira, pues se presume que a estas alturas del año 22, perdón, todas las copropiedades ya hayan dado estricto cumplimiento a la ley 1581 del año 2012, creando sus propias bases de datos. Entonces, si cada copropiedad le dio estricto cumplimiento a la ley desde esa época, en estas bases de datos ya tuvieron mejor que haber hecho una clasificación de los datos al interior de la PH para determinar cuáles son datos sensibles, cuáles no son sensibles, cuáles son privados, semiprivados y cuáles son de uso público. Entonces, en ese orden de ideas, en el momento en que el administrador esté convocando a una asamblea de conformidad con el parágrafo del 39, debe revisar que en ningún momento se esté vulnerando este habeas data de los copropietarios. Empezando que nuestros correos personales son datos privados, debe existir una previa autorización por escrito de cada copropietario que repose en la administración, que es el que faculta al administrador para que todo lo que verse sobre la propiedad horizontal y al interior del conjunto, la notificación la haga por ese medio, ¿no? Facilita mucho y es una buena herramienta. Lo importante es que se maneje bien, se maneje en derecho para que no vulneremos derechos fundamentales de los copropietarios. Eduardo, en las asambleas presenciales y las asambleas mixtas siguen siendo indispensables los protocolos de bioseguridad, el aforo, ¿cómo queda esto? Joana, mira, en este momento, pues Bogotá está por debajo de ocupación UCI del 50%, tenemos casi un 95% de población vacunada, o sea que prácticamente esta limitante ya como que esa brecha ya está terminando. Entonces, en ese sentido, no sé, es mucho mejor que sigamos utilizando estas herramientas y estos medios
para que tengamos, como lo dije inicialmente, unas asambleas ejecutivas y que le demos la oportunidad a todo el mundo de participar. No a todos nos gusta presencial y no a todos nos gusta no presencial. Entonces, en ese orden de idea, es una oportunidad híbrida que tenemos al interior de las propiedades horizontales para que el administrador la acomode a las necesidades de los copropietarios y realicemos unas buenas asambleas. Eduardo, lo fundamental es que los copropietarios se sientan a gusto en estas asambleas y en su desarrollo. Recordamos a las personas que se conectan a esta hora a través de nuestro Facebook que nos pueden sintonizar en www.dsradio.gov.co. En nuestra emisora también tenemos una oferta lo suficientemente interesante para que usted se conecte de lunes a domingo, prácticamente 24 horas en nuestra emisora. A esta hora también saludamos a las personas que se conectan a través de nuestro Facebook Live: Omaira Morales, Diana Boada, Maritsabel Muñoz, Oscar Aranguren, por supuesto presente también, y Maritsabel Muñoz nos comenta: la propiedad horizontal requiere mucho más acompañamiento, apoyo y orientación para regir con total legalidad, pero también con autonomía. ¿Qué podríamos decirle a Maritsabel, que se conecta a esta hora y también sugiere un acompañamiento por parte del IDEPAC? Recordémosle también lo que hacemos desde la Subdirección de Asuntos Comunales. Claro que sí, Diana. La ley 675 del año 2001 le da un carácter privado a la propiedad horizontal. Y ese carácter privado en muchas ocasiones nos limita el acceso a los conjuntos residenciales para estarle haciendo acompañamiento. Nos solicitan mucho que los acompañemos en asambleas, pero este tema es un poco delicado y nosotros desde el IDEPAC nos abstenemos en un momento dado de hacer esos acompañamientos. Pero nosotros desde el IDEPAC estamos llegando a todos los conjuntos en todas las localidades con la pedagogía. Conjunto residencial que necesite una capacitación en un tema específico de propiedad horizontal, cuéntenos y nosotros vamos, miramos el espacio, miramos que estemos en una condición para realizar una capacitación en este sentido y tenganlo por seguro que lo vamos a hacer. Mucha pedagogía, ese es nuestro lema, esa es una orientación de nuestro director y nuestro subdirector, y en ese orden de ideas estamos haciendo. Ya hemos hecho un plan de trabajo, estamos llegando a las localidades de Kennedy, Engativá, Bosa, estamos llegando con mucha pedagogía en estas tareas. Entonces, lastimosamente a la oyente, pues la ley nos limita para que hagamos esos acompañamientos a las asambleas y con mucho gusto, antes de, si gustan y tienen espacio antes de la asamblea, nosotros podemos reunirnos aquí en el IDEPAC y con mucho gusto les hacemos una orientación y aclaramos las inquietudes que tengan respecto a su asamblea. Eduardo, nos llega una pregunta en este momento y hay quienes dicen que las asambleas virtuales violan la participación democrática porque establecen unos tiempos y unos turnos que no dejan que todos participen. ¿Qué podríamos decirles a estas personas? Diana, sí puede ser cierto. A ver, aquí siempre desde el IDEPAC hemos hecho algunas recomendaciones a los administradores de propiedad horizontal para que contraten empresas que tengan unas buenas plataformas, que nos tengan una capacidad suficiente para que los copropietarios todos podamos estar comunicados de una manera simultánea y sistemática, de tal manera que si Eduardo Naranjo levantó la mano para pedir el uso de la palabra y poder deliberar, inmediatamente me den ese uso de la palabra y pueda ejercer ese derecho de deliberar al interior de la PH. Entonces, si recomendamos contrario censo, contratamos mejor una empresa, una plataforma que no dé ese espacio, que no alcance, pues vamos a tener estos inconvenientes, nos van a limitar el acceso a ese principio orientario de la deliberación, se va a perder y entonces pierde mucha eficacia, pierde mucho, se sale de los parámetros de la ley 675 y lógicamente que pueden quedar muchos copropietarios sin el uso de la palabra y se van a quedar ahí siempre con la manita levantada porque nunca les van a dar el uso de la palabra. Eduardo, aquí tenemos una persona que nos acompaña y dice: Karen Torres, las asambleas virtuales nos han traído muchos problemas a los administradores en lo que corresponde al respeto. Los residentes maltratan y violentan a los administradores y no hay forma en que la ley proteja a los funcionarios. ¿Qué hacer? A ver, mire, Joana, cuando
se deteriora la convivencia al interior de un conjunto por alguna circunstancia, pues entonces en cierta forma se va perdiendo ese respeto y ese respeto es el que nos llega en un momento dado a las agresiones tanto verbales como físicas. Entonces, aquí es vital que tengamos un buen reglamento interno del conjunto actualizado y en manos del Consejo de Administración está investigar y sancionar a todos esos copropietarios que generen estos brotes de violencia y que sea sistemática esas multas y esas sanciones y hagamos el ejercicio y miremos a ver quién se cansa más, si el Consejo sancionando o estos copropietarios pagando. Entonces, es vital. El reglamento interno del conjunto tiene que estar actualizado, tiene que estar con todas esas minucias que las vemos en cada uno de los conjuntos para que podamos aplicarlo. Acordémonos que conducta que no esté tipificada en el reglamento interno del conjunto no la podemos hacer efectiva. Eduardo, hay que recordarle a las personas que se conectan a esta hora que nos pueden dejar sus dudas e inquietudes en la caja que se encuentra en la parte inferior. Ustedes pueden dejar todas esas preguntas para que Eduardo pueda solucionarlas. Eduardo, hace 8 días estuvo con nosotros otro invitado de Propiedad Horizontal y él nos dio unas claves, unos tipsitos básicos para que nuestros copropietarios puedan realizar estas asambleas en total armonía y que todo se pueda desarrollar de la mejor manera. ¿Cuáles serían esos tips? Deme 3 tips para las asambleas virtuales, por ejemplo. Claro, Diana. Miren, uno de los vitales que de pronto omiten muchos administradores de propiedad horizontal es darle cumplimiento al numeral 2 del artículo 51 de la ley 675. Es obligación, es deber de los administradores de propiedad horizontal llevar un libro de registro de sus propietarios y un libro de registro de los arrendatarios. ¿Con qué fin? Con el fin de que por lo menos él sepa quién está administrando y en un momento dado sepa a quién va a convocar a una asamblea ordinaria, en este caso, que a todas estas estamos ya a puertas, ya está venciendo el término para realizarlas, estamos al 31 de marzo, si nos ajustamos a las vigencias presupuestales del 1 de enero al 31 de diciembre, el 31 de este mes ya vence el término legal para que los administradores hayan realizado sus asambleas y en ese sentido, ojo, no vayamos a caer en la extemporaneidad ni tampoco vayamos a ser permisivos en el derecho que nace a los copropietarios, que es hacer las reuniones por derecho propio. Otro tip que es vital también es que hay que mirar que los copropietarios estén al día en sus expensas mensuales, teniendo en cuenta de que en muchas ocasiones en los reglamentos internos ponen esa limitante cuando algún copropietario quiere ser miembro del consejo, quiere participar, quiere deliberar y por tener esa limitante, entonces vamos a tener inconveniente. Es de ley que el administrador con la convocatoria debe anexar el listado de morosos para que todos en la asamblea tengamos conocimiento y nos demos cuenta quién debe y quién no debe en el momento que estemos haciendo la elección para que no tengamos inconvenientes en el futuro, llegando a un estrado judicial con las impugnaciones de las decisiones que están contenidas en las actas. Eduardo, nos pregunta Marisabel Muñoz Carrero. Mi pregunta es por los temas monetarios que los propietarios pagan por una administración. A ver, es de ley. Las expensas mensuales y las extraordinarias son de ley. Entonces, ni modo cuando una propiedad horizontal es reconocida como persona jurídica en la alcaldía local correspondiente, nace a la vida jurídica y ese nacer a la vida jurídica es el que le da las herramientas jurídicas al administrador para hacer efectivas esas expensas mensuales. Es tanto que aquí en el IDEPAC nos consultan tanto sobre la cartera morosa y nosotros siempre les contestamos que si a uno le consultan que en mi conjunto hay una cartera morosa de 100, 200 millones de pesos, que inmediatamente nosotros les sugerimos es que cambie de administrador. ¿Por qué? Porque el recaudo de esa cartera es una función que está establecida en el numeral 8 del artículo 51 del administrador y él es el que no está ejerciendo esa función. Entonces, si no hay captación de esas expensas mensuales, pues el mantenimiento de las zonas comunes, los servicios públicos, todo lo que genera unos compromisos de la propiedad horizontal,
se nos van a rezagar y nos vamos a adquirir otros compromisos y de pronto hasta nos llevan a un estrado judicial para hacer efectivas esas deudas. Muchas gracias, Eduardo. Este es nuestro especialista en derecho administrativo. Si ustedes tienen alguna duda o inquietud frente al tema de propiedad horizontal, los esperamos aquí en el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal para que puedan despejar todas esas inquietudes con nuestra subdirección de Asuntos Comunales.